Buenos días. En este espacio voy a presentar la comunicación, el Flipped Classroom, como metodología activa en los primeros cursos de los grados universitarios. Esta comunicación se presenta al Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior, Nuevas Tendencias para el Cambio en la Enseñanza Superior de las Áreas de Conocimiento, conocido como CIVICO 2023. La comunicación ha sido elaborada por los profesores Salvador Cruz Rambaud y Javier Sánchez García, ambos pertenecientes a la Universidad de Almería. Introducción. En esta introducción queremos señalar o queremos subrayar que los primeros cursos de los grados universitarios son etapas educativas caracterizadas fuertemente porque los estudiantes deben formarse en competencias claves, en aquellas competencias básicas que van a ser clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los cursos posteriores de la carrera, ya sea un grado o sea una licenciatura antigua. En este caso, la lección magistral se presenta como la metodología más adecuada para ser implementada en esta primera etapa formativa. Pero claro, por otra parte, las universidades cada vez más están recomendando que el profesorado utilice en sus clases metodologías activas que sean alternativas a la lección magistral. Como veremos en una transparencia posterior, algunas de ellas. ¿Cómo queda justificado la elaboración de este trabajo? En efecto, como acabamos de decir en la transparencia anterior, las asignaturas obligatorias y troncales, sobre todo este tipo de asignatura de los primeros cursos, necesitan de la lección magistral. Y pensamos que en todo caso, con pequeñas dosis de métodos pedagógicos, llamémosle alternativos. Usualmente, y ahora quedando al margen de estos nuevos métodos pedagógicos, la valoración de los alumnos se complementa con la presencia de diversos indicadores como son la asistencia a clase, que habitualmente y dependiendo del profesor y de la asignatura suele contar entre un 70 y un 80%, la participación en las sesiones de la materia, la realización de exámenes parciales o la resolución eventual de algún ejercicio o supuesto en clase. Objetivos de la comunicación. El objetivo de la presente comunicación es la propuesta del llamado Flipped Classroom como una herramienta metodológica que le permita al profesor combinar la lección magistral, que hemos dicho anteriormente que es necesaria en los primeros cursos de los grados, con el uso de la metodología inversa para poder dar un mayor contenido y sentido al porcentaje de la calificación que no se cubre con el examen final, que antes he dicho que oscila entre un 70 y un 80%. En particular, proponemos que cada alumno, y esto haciéndolo por grupos, bien grupos docentes o grupos de trabajo, presente una batería de ejercicios o supuestos prácticos que deberán resolver o discutir activamente en clase, al final del cuatrimestre, y que sirvan como repaso, un repaso global de los contenidos adquiridos en la asignatura. En este sentido, se valorará positivamente la originalidad de los casos presentados,
así como la completitud del repaso presentado. Metodología. La metodología utilizada para este proyecto docente, un proyecto docente que está por desarrollar, está por implementar, consistirá en el análisis de los resultados que se han obtenido en la experiencia de innovación docente, como he dicho antes, combinando la lección magistral con la herramienta del Flipped Classroom. Entre las variables que se tendrán en cuenta estarían, entre otras, el interés, la comprensión, la motivación, el grado de satisfacción con esta herramienta docente, la valoración de la experiencia y la adquisición de competencias por parte de los estudiantes. Vamos a definir a continuación qué es el Flipped Classroom. El Flipped Classroom o clase invertida es una metodología que transfiere el trabajo de determinados aspectos del aprendizaje fuera del aula. Utiliza el tiempo de clase junto con la experiencia del docente para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula. Apoya todas las fases del ciclo de aprendizaje. Permite al profesor obtener una evaluación complementaria al examen final y a la mera asistencia. El alumno estará más implicado y pendiente de las explicaciones del profesor y es un método complementario, como hemos dicho desde el principio, a la clase magistral. En cuanto a las ventajas del Flipped Classroom, podemos señalar que está especialmente indicado para aquellos alumnos que por una razón u otra son reacios a participar en clase. Va directo a los contenidos esenciales de la asignatura. Es aplicable a asignaturas de economía y empresa, a la que pertenecemos los profesores Sánchez García y yo, o a cualquier otra disciplina. Permite la evaluación por parte del profesor y del alumno. Los trabajos se pueden colgar en el repositorio de la asignatura en el aula virtual y puede suponer hasta un 30% de la evaluación de la asignatura. Podemos señalar otras ventajas, por ejemplo, que mejora la capacidad de redacción y expresión, tanto oral como escrita, de los estudiantes. Es compatible con otras herramientas metodológicas, como el storytelling, la wiki o el blog. Permite la interdisciplinariedad, es decir, su uso conjunto por 2 o más asignaturas del grado. Y por último, permite la evaluación tanto individual como grupal para que no pueda darse una actitud pasiva dentro del grupo por parte de algún miembro del mismo. En cuanto al método, después de la experiencia pasaremos una batería de preguntas que aparecen en la transparencia, donde de la pregunta de la 1 a la 6 son preguntas que se valoran con una escala de Likert del 1 al 5 y la pregunta número 7 es una pregunta de redacción abierta, de respuesta abierta. A continuación consideraremos las calificaciones obtenidas por los grupos de estudiantes correspondientes a una misma asignatura, tanto del grupo experimental como del grupo de control. Calcularemos las medias obtenidas por ambos grupos y aplicaremos el test TDStudent con n-1 más n-2 menos 2 grados de libertad, sabiendo que si el p-valor es menor que 0,05, la hipótesis de igualdad se rechaza y por consiguiente la media de un grupo será significativamente mayor que la del otro. Resultados esperados. Se espera que la experiencia sea de interés para los estudiantes. Los estudiantes pueden disponer de tantos trabajos como grupos. Se pueden presentar distintas metodologías y procedimientos y se espera
que la calificación obtenida por el grupo experimental sea mejor que la del grupo de control. Muchas gracias.